Hola, ¿qué tal, amigos auditores? Estamos en una nueva noche de martes en la Guarida del Búho por Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Continuamos con nuestra nueva sección o nueva etapa de la Guarida del Búho, donde queremos un poco ir a ir un poco más al pensamiento, entre comillas, por supuesto, más de avanzado, un poco más crítico, un poco más analítico, inclusive un poquito, no sé si decirlo filosófico, porque no soy filósofo ni mucho menos, pero un poquito más profundo con respecto de estas obras literarias muy importantes del siglo XX y que de alguna forma deberíamos leer. Siempre la Guardia del Búho se ha caracterizado por hacer recomendaciones de distintos materiales audiovisuales y también hemos querido también ir a la parte de los libros. Y como nosotros lo pueden ver en el CG y lo pueden ver acá en el video, hoy vamos a hablar de 1984 de George Orwell. Este es uno de los libros más importantes, o uno de los más importantes escritos en el siglo XX. También está Un Mundo Feliz de Huxley y muchos otros libros muy importantes también. Pero este libro 1984 de George Orwell es un casi como una visión de lo que se puede ocurrir en el futuro. Esta es como un poco también la dinámica que nosotros queremos hablar acá en la Guarida del Búho, de qué es lo que nos depara el futuro si seguimos haciendo las cosas como las llevamos haciendo hasta ahora. Eh, porque este libro en cierta forma fue tan importante y es tan importante, es primero porque nos pone en una distopía totalitaria que ya ha ocurrido en muchas otras ocasiones, sobre todo en Latinoamérica, donde se ha vivido dictaduras y también en otras partes del mundo. Pero es como, ¿qué hubiese pasado si los nazis hubieran ganado? ¿Qué hubiese pasado si un gobierno totalitario o un gobierno fascista hubiese ganado una guerra mundial o se hubiera hecho del poder absoluto o de gran parte del poder mundial y sean estos los que reinan en un futuro distópico? De aquí salen muchos conceptos populares, muchos conceptos que han inspirado a distintas obras que no necesariamente tienen que ver con 1984, pero que sí tienen que ver con una visión de un futuro distópico. Eh, de acá sale el concepto de Gran Hermano, que irónicamente después se volvió un género televisivo que son los reality shows, que partió con Gran Hermano en España y luego esto se transformó en un fenómeno mundial y ahí donde salió un poco el concepto de reality show, que reality show acá llegó a Chile con protagonistas de la fama y un montón de otros programas bien famosos y que tenían este concepto de la supervigilancia, el superestado. Pero eso es solamente una parte de 1984 y también es como la más popular de la gran vigilancia, de cómo esto se ha visto en distintas partes del mundo, inclusive en partes nacionales. Distintas comunas están utilizando drones para hacer una observación en una perspectiva de seguridad comunal y también en muchas otras partes, las mismas cámaras puestas en las calles, que si bien nos entregan seguridad, pero en exceso también invaden nuestra privacidad. Ese es un punto que toca 1984, pero es mucho más profundo que eso. 1984 es mucho más allá de Gran Hermano, es mucho más allá de INSOC, es mucho más allá de un gobierno dictatorial, va mucho más allá de, de tal vez la caricatura de un gobierno totalitario, que si bien es un modelo nefasto de gobierno, pero el cómo se llegó ahí y cómo se mantiene es lo interesante de filosofar, o no, no sé si filosofar, pero de analizar, de pensar, de darle un poco una vuelta de tuerca de por qué en este mundo que está liderado por O'Brien, que es uno de los personajes principales de 1984, sigue siendo, entre comillas, tan próspero. Eh, un poco de esto se explica muy al principio de 1984 y que es lo que yo quiero hacer un poquito de lectura antes de que sigamos con este capítulo. Era un día luminoso y frío de abril.
y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de 1 metro de anchura, la cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas de día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que subir un 7º piso, con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho. Subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decía las palabras al pie. Dentro del piso, una voz llena leía una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empañado, que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. Winston hizo funcionar su regulador y la voz disminuyó del volumen, aunque las palabras seguían distinguiéndose. El instrumento, llamado telepantalla, podría ser amortiguado, pero no había manera de cerrarlo del todo. Winston fue hacia la ventana, una figura pequeña y frágil, cuya delgadez resultaba realzada por el mono azul, uniforme del partido. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo, las romas hojas de afeitar y el frío de un invierno que acababa de terminar. Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales y aunque el sol salía y lucía, el cielo estaba intensamente azul. Nada parecía tener color a no ser los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de estos cartelones. El gran hermano te vigila, decía las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle, en la línea vertical con aquel, había otro cartel roto por un pico que flameaba espamodínicamente. Palabras que ocupa Orwell, bueno, esto está escrito en el siglo XX, azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra, Ingsoc. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados que se quedaban en un instante colgados en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo. Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. A espalda de Winston, la voz de la telepantalla seguía murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del 9º plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que se hiciera, Winston superior a su susurro, era captado por el aparato. Además, mientras permanecía dentro de la radiodivisión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si se le contemplaba aún en un momento dado. Lo único posible era fijarse en la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran todos a la vez, pero desde luego podían intervenir su línea de vez en cuando, cada vez que se le antojara. Tenía usted que vivir, y en esto el hábito se convertía en un instinto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. Es así como comienza 1984, mundo planteado por George Orwell, en donde tenemos distintas formas en donde nosotros nos vigilan, en donde no solamente nos vigilan en forma explícita.
a través de distintos mecanismos de intervención, de invasión de la privacidad y muchas otras cosas, sino que en un mundo en donde se acepta y se cree que es algo correcto el vigilar la gente para que estas personas no hagan nada malo, no hagan nada que vaya en contra del gobierno, no hagan nada que vaya en contra supuestamente de ellos mismos. Es muy importante que toda esta reflexión o esta representación de la vigilancia es solamente el inicio. Es solamente el inicio de un mundo en donde queremos, en cierta manera, escondernos de los demás, pero a la vez estamos siendo siempre constantemente observados. ¿Cómo esto se refleja en nuestra realidad? ¿Cómo se refleja esto en un 2019 en Santiago de Chile? Esto se puede reflejar de muchas formas. Se puede reflejar en cómo las personas están pendientes de cuántas personas lo están viendo en internet. Cuántas personas lo están viendo en Instagram, cuántas personas lo estamos viendo en distintas redes sociales. Pero ya en un sentido en donde yo funciono en favor de estas redes sociales. Por supuesto, estamos obviando todos los proyectos comunicacionales, estamos obviando todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, que por supuesto acá en Hobby FM nosotros utilizamos nuestras redes sociales y exponemos por supuesto nuestro trabajo al mundo, porque es lo que nosotros buscamos, comunicar. Pero ya en un contexto personal o en un contexto más privado, ¿cómo esta idea de 1984 podía tener algún impacto en nuestra vida? Cómo esas ganas de querer, de cierta manera, agradar a este gran hermano, agradar a esta ente que es Internet. Es bien interesante plantearlo así, porque si nosotros nos vamos a distintas situaciones con respecto a cómo la gente está viviendo con Internet, es bien un poco desalentador y un poco terrorífico pensar de que esta vigilancia nosotros mismos la estamos facilitando. Que en cierta forma nuestra intimidad se ha vuelto un poco parte del colectivo, se ha vuelto un poco parte de la plaza común que es Internet. No quiero decir que Internet tenga algo que ver con el totalitarismo o que tenga algo que ver que en Internet nos lleve a un mundo peor, o a un mundo de sobrevigilancia, o a un mundo de un superestado donde todo está controlado. Porque esto ha existido antes de Internet. En las épocas de las guerras mundiales o en las épocas mucho más atrás, ya habían gobiernos que buscaban, en cierta forma, saber exactamente qué era lo que tenían o qué era lo que pensaban cada una de estas personas. O cada uno de los individuos que participaban en una sociedad o en un país o digámoslo en alguna pirámide social. Es bien interesante pensar de que la publicidad del pensamiento, que es la parte donde nosotros hablamos en la primera parte de 1984, era lo que nosotros, o el mismo Winston, que es el protagonista de esta historia, si es que no la han leído, es lo que más tiene temor, porque en cierta forma nosotros podemos tapar, podemos tener ciertas caretas frente a la gente, frente a la sociedad, frente a nuestro trabajo, podemos poner un cierto escudo con respecto a qué es lo que nosotros ocultamos internamente. Pero ¿qué hacemos con nuestros pensamientos internos? ¿Qué hacemos con nuestras reflexiones? ¿Cómo hacemos con lo que nos hace humanos? ¿Qué hacemos con nuestra alma? ¿Qué hacemos con todas estas cosas que nosotros buscamos complacer, que buscamos algún sentido de realización con respecto a nuestros pensamientos, llevarlos a cabo y hacerlos realidad? ¿Qué pasaría si nuestros pensamientos fueran ofuscados antes de que estos salgan de nuestra mente? Que estos pensamientos sean boicoteados no por nosotros mismos, sino por alguien más. ¿Cómo sería eso? Y muchas otras cosas son preguntas que uno siempre podría hacerse al leer este libro. Pero ¿qué es lo importante de este libro? Ya que esto presenta una distopía, presenta por supuesto un escenario muy desalentador,
y que inclusive hay muchos artículos en internet o de distintas páginas muy serias y muy prestigiosas de cosas que predijo 1984 que están ocurriendo ahora. Él no buscaba, George Orwell en particular, no buscaba en cierta manera engendrar miedo con este libro. Buscaba en cierta forma, al igual que en Un Mundo Feliz, presentar este escenario de INSOC, que sería como la representación de este gobierno, o más que gobierno, como de este imperio totalitario. Es bien importante de que esta visión tiene que ver en qué podemos hacer para que esto no ocurra. No solamente 1984 lo hace, también hay partes con La Naranja Mecánica, con muchas otras películas en particular muy importantes. ¿Qué es lo que lo hace distinto? ¿Qué es lo que lo hace importante? ¿Qué es lo que nos hace reflexionar con respecto a 1984? Es que esto que se refleja aquí está hecho por humanos, está hecho por gente. Esto no ocurrió porque hubo un cataclismo, no ocurrió porque hubo algún problema de supervivencia y tuvieron que poner un nuevo régimen con el cual pudiera una sociedad humana sobrevivir en base a un tirano, o en base a un gran mesías, o en base a un profeta falso. Esto ocurrió porque la gente decidió, en cierta manera, coartar al extremo sus libertades para estar un poco más seguros. El mundo de Huxley, con Un Mundo Feliz, eso se transaba a través de el soma, de esta droga que los mantenía a todo el mundo felices, funcionando sin cuestionarse nada, sin preguntar nada, simplemente funcionar, las cosas están bien porque me siento feliz. Pero en 1984 las cosas funcionan porque siempre me están observando. Hago las cosas porque tengo miedo a que llegue la policía del pensamiento o que el gran hermano me castigue de alguna forma. Estoy en cierta manera generando una motivación extrínseca, tirana, por supuesto. Una motivación extrínseca en donde yo actúo de tal forma simplemente para no morir. Y es ahí donde uno se hace la pregunta de si realmente vale la pena vivir en un mundo así. Si vale la pena, en cierta manera, continuar perpetuando este ciclo de sobrevigilancia y de muchas otras cosas más. Es muy interesante esta pregunta, porque a través de este libro, que bueno, esta es una versión booklet, que es una versión un poco más extensa, que si bien tiene más o menos las mismas páginas que la edición de bolsillo de Un Mundo Feliz, 328 páginas. Esto es un libro de lectura muy sencilla, muy fácil de leer, y que por supuesto, si les gusta la distopia o todos estos libros que hablan sobre el futuro, son muy fáciles de leer. Pero es muy interesante de que todos estos libros que hablan sobre el futuro hablan de futuros en donde el humano boicoteó por sí solo su desarrollo, su crecimiento, por razones pequeñas, por razones humanas, de Fenton, de razones un poco egoístas, razones un poco, no sé si decirlo cobarde es la palabra, pero por razones que simplemente por no querer reflexionar, por no querer plantearse si hay algún futuro más adelante muy distinto que sea guiado por alguien más, hemos decidido como sociedad, estoy hablando de 1984, estar sumamente vigilados, sumamente coartados en todo contexto, tanto de pensamiento como en actuación. Es muy, de repente, interesante pensar de que cuando uno funciona en esta sociedad, cuando uno empieza a crecer y empieza a darse cuenta de cómo funcionan las cosas, ya que cuando niños, por supuesto, tenemos nuestro mundo interior muy encima, muy fresco, por razones obvias. Somos niños, estamos en nuestra plena época creativa, pero cuando nosotros ya somos grandes y esa faceta ya no está,
o al menos está escondida, digamos, dentro de nuestra faceta de adulto, es un poco complejo pensar de que estas personas creativas, estas personas que de cierta manera tenían sueños, que tenían una forma de pensar y de vivir distinto, que sabían que las cosas estaban mal, decidieron continuar perpetuando esto. Este libro tiene muchas versiones cinematográficas, muchas también otras inspiraciones, por supuesto, de obras que salieron de 1984, puede ser V for Vendetta, si queremos ponerlo como algo muy clásico, de por qué la gente decidió en cierta forma transar todo y quedarse con seguir perpetuando esto sin alguna intención de hacer cambios, o inclusive que las personas que intentaron hacer cambios cayeron, se rompieron, y que eso persiste, eso continúa, porque 1984 no tiene un final feliz. 1984 es casi una afrenta a de que dejemos de hacer las cosas como las estamos haciendo ahora. Pero ¿de dónde partemos? ¿De dónde parte todo este cuento? ¿De dónde partimos a cambiar para que 1984 no se vuelva realidad? Porque la tecnología avanza, como lo comentábamos en el capítulo anterior, avanza a plazos agigantados que ni siquiera nosotros como personas podemos controlarlo. Los microprocesadores, hasta las fábricas de tecnología son capaces de hacer cosas que ni siquiera el humano puede darle una utilidad actualmente. Mucha tecnología avanzada, mucha tecnocracia, mucha tecnología a nuestra disposición, pero muy poca reflexión, muy poca análisis y muy poca inversión con respecto a cómo podemos utilizar esta tecnología como herramienta útil para la sociedad, no simplemente para enfrascar a la gente en un marco. Sabemos, por supuesto, de que como sociedades nosotros convenimos ciertas cosas, quitamos ciertas libertades por un bien común. Es por eso que se judicializa, se vuelven cosas leyes, y estas cosas que son leyes son cosas que nosotros entendemos de modo común, que son qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en 1984 todo lo bueno lo dice el Estado, todo lo bueno es simplemente funcionar en base al concepto del Estado. En un punto de vista podría ser eso bueno, incluso si uno pudiese pensar, ya no tengo que pensar, no tengo que preocuparme de mí, tengo que simplemente funcionar. Porque si funciono no tengo problemas, si funciono no tengo ningún dilema, no voy a tener ningún problema con INSOC, no voy a tener ningún problema con nadie. ¿Y está bien vivir así? De repente yo me pregunto, estas personas que en cierta manera su objetivo es no tener problemas con nadie, y que está bien. En cierta manera eso es una persona que busca la conciliación y que busca en cierta forma ser un aporte. Pero una cosa es eso y otra cosa es simplemente obedecer porque es lo único que sé hacer. Porque es lo único que entiendo, es lo único que yo reflexiono. Es lo único que en verdad busca llenar mi alma o algo por el estilo. La gente sabe que eso no es real. Es por eso que existen rebeliones, que existen fuerzas resistentes a esto. Pero en cierta forma, ¿qué pasa cuando esos son simples estallidos? Son simples estallidos y te encuentras en una situación donde ya no hay vuelta atrás. Las personas, los humanos, las sociedades tienen de repente un egocentrismo en el pensar donde que pueden solucionarlo todo en un futuro cercano o en un futuro lejano. Pero hay cosas que ya no se pueden solucionar en algún minuto. Va a llegar algún momento en donde si no se toman acciones o no se hacen reflexiones internas, no se va a poder volver atrás. Y eso es lo que en este libro es lo que se dice, que es
hay momentos, hay situaciones en donde ya está tan avanzado, tan industrializado, tan tecnologizado, tan estandarizado todo en función de producir, que ya no hay vuelta atrás. Es como cuando tú tienes un proyecto y dices, ¿sabes qué? Tengo 3 años en este proyecto, 4 años en este proyecto, y te planteas seguir con él. Afortunadamente podemos darnos ese pensamiento y decir, ¿seguimos o no seguimos con lo que estamos haciendo actualmente? Pero eso es cuando tú decides. Pero ¿qué pasa si tú tienes un estado que ya ni siquiera te entrega esa libertad porque tu pensamiento está vigilado? Y si tienes un pensamiento distinto al que esté correcto con el gobierno, ese pensamiento se trata hasta el punto que desaparezca. ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace esto? Porque al fin y al cabo esto no lo está haciendo una máquina. Esto no lo está haciendo una droga, que es como la que nosotros pensábamos en un mundo feliz. Esto lo están haciendo personas. Hay mucha documentación con respecto de cuál es el sentido de la maldad de las personas. ¿Por qué la gente es mala? ¿Por qué la gente, en cierta manera, comete crímenes? Se sabe que en algunos momentos son por necesidad, por falta de oportunidades. Pero esto no pasó por falta de oportunidades ni por nada de eso. Esto pasó porque simplemente el humano quiso gobernar su humanidad. Por completo. Convertir la humanidad en una estadística. Convertir la humanidad en simplemente en algo cuantitativo. Convertir la humanidad en un dashboard gerencial. Siempre me he preguntado de dónde el humano pensó de que yo podría predecir el comportamiento de la gente. Como yo, por supuesto, hay distintos estudios sociales, antropológicos de cómo funcionan, pero uno los estudia para aprender y hacer cosas mejores. No lo estudia para hacer con técnicas que coarten esos movimientos. Uno no estudia la humanidad, no estudia la antropología, no estudia al humano por querer controlarlo. Lo estudia porque lo quiere entender. Porque lo quiere entender para, en cierta forma, en algún futuro, podamos llegar a un acuerdo de qué cosas nos hacen bien y nos hacen mal. Porque el Imperio Romano, las dictaduras, todas estas cosas las hemos generado las sociedades. No lo digo que la gente sea la culpable, me refiero de que las sociedades han generado estas situaciones en donde llegan un minuto de no retorno. Como Latinoamérica tenemos un caso particular que es Venezuela, que tú dices, ¿cómo? ¿Qué pasó en algún minuto que se fue todo al carajo? Que no nos dimos cuenta. ¿En qué minuto ocurrió? Porque eso es lo que pasa. De repente tú estás en el día a día funcionando, tratando de hacer las cosas bien, en cierta manera tratando de entenderte, tratando de entender a los demás, y llega en un minuto donde todo eso valió nada y todo se fue al carajo por la culpa de un individuo o de un grupo de individuos o de un concepto de un colectivo de individuos. ¿Cómo eso causa tantos estragos que en cierta forma en ese mundo, en ese Venezuela, yo no soy venezolano claramente y lo que yo sé es por lo que me he informado, incluso por lo que tengo colegas venezolanos de lo que me comentan, así que hay muchas cosas de donde yo soy totalmente ignorante. Pero ¿cómo en algún minuto pensamos de que yo, como tener un ego tan grande, de decir yo, gobernador de X país, lo sé todo y por lo tanto quiero que esté todo controlado y quiero poner gente que controle estas cosas y que haya gente que esté de acuerdo en hacer esas cosas? Por distintas maneras, manipulación, lavado de mente, adoctrinación o inclusive de forma consciente, por crianza, por distintas cosas. 1984 no nos invita
a decir, oye, es que la tecnología es el problema, oye, es que la hiperconectividad es el problema, oye, que estos gobiernos actuales son muy orwellianos y en cierta manera todos buscan el controlar a la gente y sacarles del control de su alma. No. Lo que busca 1984 explicar es una pregunta, un interrogante. Es por eso que estos libros son importantes, porque no nos entregan respuestas, nos entregan preguntas universales que no tienen respuesta hasta ahora, de que por qué el mundo busca gobernarse y no entender la naturaleza humana. ¿Por qué las sociedades buscan cíclicamente y constantemente quitar los signos humanos que nosotros nos hacen humanos? Que buscamos en cierta manera cuando ocurrieron la dictadura acá en Chile, año 1973, todos los casos dramáticos que nosotros vemos en el Museo de la Memoria y en distintos programas, documentación en televisión, libros, testimonios, hablando de atrocidades que se ocurrieron acá en Chile en ese periodo. Y uno dice, ¿cómo esta gente fue capaz de quitar todo rasgo humano de sí en pos de alguien más? Hace no mucho hubo una entrevista a una de las torturadoras de la DINA y que le preguntaban en cierta manera, ¿usted qué piensa con respecto a las personas que usted torturó? Y es muy impactante ver cómo alguien quita la humanidad de sí mismo, porque cuando tú castigas a alguien o castigas a algo, quieres quitarle todo lo humano para no sentirte culpable. Es como si yo rompo una mesa, no me voy a sentir culpable porque es un objeto, es algo que yo puedo reparar, que puedo comprar, que puedo hacer, que no causa ningún daño. Pero si yo rompo una persona, si yo tengo mis rasgos humanos, me va a causar algo, me va a causar tristeza, me va a causar rabia, me va a causar distintas emociones. Pero si yo veo a la otra persona o veo a un humano como un material o algo de alguna propiedad o como algo que viene de otro mundo, de otro espacio, como decía un ex militar que fue parte de la dictadura, que los comunistas eran humanoides, que eran cosas de otro mundo. Es ridículo, por supuesto, como lo estoy contando, pero eso ocurrió. Y no ocurrió hace mucho. Es historia contemporánea. Es ahí donde uno dice cómo, y es la pregunta, y una de las muchas que deja este libro para nosotros. ¿Por qué nosotros seguimos e insistimos en quitar la humanidad de nosotros? Insistimos en estudiarla y manipularla para convertirlo en un material transable, en un material calculable. Es como la viralidad. Todos quieren ahora hacer el meme viral, todos quieren ser virales porque se convirtió en un ítem estadístico en el mundo de internet, estoy hablando. Pero no saben que la viralidad es algo que existe desde que el humano es humano, de las cosas que se comparten de boca a boca, el lenguaje, la literatura, el cómo nos comportamos, son cosas que siempre tienen que ver con viralidad. Y eso no se calculaba, simplemente ocurría. No sé en qué minuto, ahora hay agencias de donde buscan hacer esta viralidad. Tú pagas publicidad en Instagram y tienes 5.000 likes. Tienes 5.000 likes de personas que tú no conoces y que ni siquiera conocen lo que tú estás vendiendo, que estás promocionando, lo que sea. Información falsa. Información inflada, con la cual tú dices, oye, ok, tengo 5.000 likes. Son muy importantes. Y de repente esos 5.000 likes, 4.000 son de otros celulares, granjas de celulares, que dan likes automáticamente a muchas cosas y que comentan y que hacen cuentas. Falsedad. Quitar la humanidad. Volverlo todo cálculo. Volverlo todo una estadística. Volverlo todo manejable. ¿Para qué? ¿Qué nos sirve?
La antropología, la psicología, la filosofía, ¿qué es lo que buscan? Entender lo que nos hace humanos, de distintos puntos de vista, por supuesto. La filosofía desde un punto de vista mucho más profundo con respecto a qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos hace felices, qué es el concepto de alma, qué es el concepto de felicidad, qué es el concepto de comunidad, qué es el concepto de sociedad. Si nos vamos por el lado de la antropología, tiene que ver de por qué nosotros nos comportamos de ciertas maneras, por qué tiene que ver qué tiene que ver la cultura con nosotros, cómo generamos cultura. Si nos vamos por el lado de la psicología, el estudio de la mente, ¿qué es lo que nos hace hacer cosas? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos deprime? ¿Qué es lo que nos hace funcionales? ¿Qué es lo que nos hace felices? Todas estas ramas humanas, humanidades, ciencias, las humanidades, por algo se llaman así, ¿cierto? Porque queremos buscar el porqué, el propósito, el por qué estamos acá. De ahí, por supuesto, sale Nietzsche, sale un montón de otras tendencias en donde buscan el propósito de las personas fuera de la divinidad, fuera del concepto de Dios en mayúscula y muchas otras cosas. Cuando nosotros vamos a 1984 no existen bibliotecas, no existen libros, solo existen reglas que todo el mundo conoce y con eso nos basta. De cierta manera siempre me he mostrado mi preocupación con respecto a distintos puntos que tienen que ver con cómo nosotros estamos consumiendo cultura, cómo estamos consumiendo reflexión, cómo estamos en cierta manera haciendo reflexión. Hubo un tiempo en el cual yo hice unos videos en YouTube sobre la chatarra en YouTube y cosas por el estilo, y que mi visión no ha cambiado mucho, pero sí ha cambiado tal vez la forma de cómo actuar ante eso. Antes tal vez mi posición era simplemente dar un grito en el cielo y decir que las cosas están mal. Y después entendí que lo que había que hacer era actuar al respecto. Y que me llevara a donde me llevara mi actuar, poder en cierta manera experimentar y conocer mi propia humanidad, conocer mis pensamientos, conocerme en toda esta creación de material multimedia, como Hobby FM y muchas otras cosas. Pero la gente está haciendo eso, entiende de que hay algo que investigar, entiende que hay algo que aprender, que es uno mismo, que es entender de que hay algo que nos tenemos nosotros y que no es un problema, sino que hay algo que entender, que es nuestra alma, nuestra identidad, que estamos ahí y que en cierta manera nuestro egocentrismo nos ha llevado a pensar de que ese ser interior, entre comillas, ¿no? Que no es un ser, sino que simplemente es nuestra humanidad, nuestra identidad, es un estorbo, sabiendo que no es así. A mí me gustaría terminar este programa con una frase que también está en el principio de 1984, en el capítulo 2, y que lo quiero compartir con ustedes. Al poner la mano en el pestillo, recordó Winston que había dejado el diario abierto sobre la mesa. En aquella página se podía leer desde lejos el "Abajo el gran hermano", repetido en toda ella en letras grandísimas. Pero Winston sabía que incluso en su pánico no había querido estropear el cremoso papel cerrando el libro mientras la tinta no se hubiera secado. Contuvo la respiración y abrió la puerta. Instantáneamente le invadió una sensación de alivio. Una mujer insignificante, aventajada, con el cabello revuelto y la cara llena de arrugas, estaba a su lado. «Oh, camarada», empezó a decir la mujer en una voz lúgubre y quejumbrosa, «te sentí llegar y he venido por si puedes echarle un ojo al desagüe del fregadero. Se nos ha atascado». Era la señora Parsons, esposa de un vecino del mismo piso, señora de una palabra desterrado por el partido, ya que había que llamar a todos camaradas, pero con algunas mujeres se usaba todavía instintivamente. Era una mujer de unos 30 años,
pero aparentaba mucha edad. Se tenía la impresión de que había polvo reseco en sus arrugas en su cara. Winston la siguió por el pasillo. Estas reparaciones de aficionado constituían un fastidio casi diario. Las casas de la Victoria eran unos antiguos pisos construidos hacia 1930 aproximadamente y se hallaban en el estado ruinoso. Caían constantemente trozos de yeso del techo y de la pared. Las tuberías se estropeaban con cada helada. Había inmuebles goteras y la calefacción funcionaba solo a medias cuando funcionaba, porque casi siempre la cerraban por economía. Las reparaciones, excepto las que se podía hacer uno mismo, tenían que ser autorizadas por remotos comités que solían retrasar 2 años incluso la